En primer lugar, quiero reconocer aquí la presencia de la profesora emérito de la Universidad de Granada, Virtudes Martínez Vázquez, que está sentada por ahí atrás. Y quiero hacer ese reconocimiento porque Virtudes ha sido no solamente una gran profesora en esta universidad, sino que ha sido una militante activista de toda la vida en el campo de las artes, pero también en el feminismo y en la lucha por los derechos del pueblo palestino. Gracias, Virtudes, por tus aportaciones de ya larga duración. Quiero también agradecer, este libro salió publicado en una colección que yo tengo en la editorial ACAL, y quiero agradecer al jefe editor de ACAL, Jesús Espino, que ha apoyado esta colección de pensamiento descolonial y ha apoyado ya muchos libros que hoy día son referencia en muchos lugares. Y claro, este libro que han producido Josefa y Alberto junto con otros colegas es de una importancia extraordinaria sobre todo por los tiempos y la crisis civilizatoria en que estamos metidos a escala planetaria. O sea, la humanidad vive momentos en este momento muy difíciles. Y el tema del colonialismo ecológico y su expresión contemporánea en colonialismo verde es clave porque fíjense que el sistema civilizatorio en que estamos metidos es un sistema que en muchos sentidos es una inversión de todo lo que dice. O sea, todo lo que dice y afirma es lo opuesto de lo que hacen. Y es sistemático. Cuando hablan de colonialismo verde es precisamente más de lo mismo. No es para mejorar la ecología planetaria, sino para acabar de destruirla. Entonces, y reproduciendo todo lo que han hecho toda la vida, o sea, el extractivismo, el colonialismo, el racismo ambiental, todo eso lo sigue haciendo el colonialismo verde. Es más, el colonialismo verde yo te diría que en muchos sentidos está consumiendo más los fósiles que yo creo que ningún otro tipo de ambientalismo. Miren esto de los autos, estos Tesla, que son que supuestamente iban a eliminar el tema de la gasolina y todo eso, y resulta que la producción de esos carros tienen una destrucción planetaria, pero inmensa, por todo lo que los minerales y todo lo que está envuelto en el uso y manejo de esos automóviles. Y entonces yo quería hacer como en este momento, estamos en un momento, yo creo que donde nadie puede poner en duda que estamos en una crisis civilizatoria. O sea, yo creo que puedes tener interpretaciones de todo tipo, ¿no? O sea, hay gente de derecha y extrema derecha que le da una interpretación a eso. Gente de izquierda, gente de extrema izquierda, de diferentes corrientes políticas. Lo que no se niega es que estamos en una crisis civilizatoria. El debate es por qué estamos en esa crisis y qué hacer ante eso. Ese es el gran debate. Pero ya el tema de crisis civilizatoria, eso está ya, se reconoce, ¿no? Por ya prácticamente todo el espectro político. Y entonces, claro, el colorismo verde es como otro mecanismo de engaño que para la derecha viene como anillo al dedo, porque como el tema de la crítica a la catástrofe ecológica está ahí en la mesa, pues ahí viene el colorismo verde como una manera de encubrimiento, ¿no? De seguir haciendo lo mismo
bajo un lema que suena políticamente correcto. Y yo quisiera como hacer un recuento de las raíces de esta crisis civilizatoria, de dónde viene, en qué consiste. Y quisiera hablar de, yo quisiera manejar, yo manejo una tesis que es que el mundo, la civilización moderna occidental, es la secularización de las jerarquías de dominación y las narrativas de la cristiandad. Bien, cuando digo cristiandad, no estoy hablando del cristianismo, estoy hablando de la inversión del cristianismo. Es decir, una teología de dominación que justifica y racionaliza el que una minoría del planeta tenga más riqueza que la mayoría del planeta, que justifica y racionaliza que la mayoría del planeta vive en pobreza a costa de la riqueza de unos pocos, que justifica y racionaliza que unos pocos tengan el poder de decidir sobre la vida de millones, que justifica y racionaliza que estemos en un sistema civilizatorio que destruye la vida humana, vida no humana, y que ese sistema civilizatorio se ha metido en los circuitos de reproducción de la vida de la naturaleza para destruirlo. Entonces, cuando digo que esto no es tan evidente, yo creo que estamos en una crisis tan grande que necesitamos categorías cosmológicas, teológicas, para poder entenderlo. Cuando digo teológico, no estoy diciendo que seas creyente, ¿bien? Digo teológico porque necesitamos una crítica que se salga de los parámetros fragmentados en que usualmente las ciencias eurocéntricas nos meten. Necesitamos un lenguaje que nos ayude a visibilizar la cosmovisión que está por detrás de este sistema moderno occidental destructivo de la vida. Y yo lo identifico en la cristiandad como teología de dominación. Les voy a poner un par de ejemplos para un poco ilustrar lo que estoy tratando de decir. Cuando el debate de las Casas y Sepúlveda a mediados del siglo XVI debatía si los pueblos originarios que encontraron por allá ellos, ¿no? Que ya estaban, bueno, esos pueblos llevaban miles de años allí, y claro, la doctrina del descubrimiento es una doctrina ya racista, porque presupone que lo has descubierto porque supuestamente no viven humanos allí, lo que viven son animales. Entonces, ahí se pone el hombre blanco occidental como el ser imperial, diciendo que he descubierto cuando ahí viven seres humanos desde hace más de 20.000 años. Entonces, ¿qué has descubierto tú? Tú llegaste bastante tarde. Además, en esa época ya se conocía, porque habían relaciones comerciales entre los pueblos originarios de Abya-Yala con la China, con los pueblos originarios del Pacífico, con los pueblos africanos, incluso con los pueblos musulmanes vía los navegantes de Al-Ándalus. O sea, ya habían relaciones de ida y vuelta entre los pueblos originarios. Los vikingos también tenían relaciones de ida y vuelta, pero mucho antes que Colón. Este mito de que Colón llegó a un sitio que nadie conocía, eso no solamente es una gran mentira, sino un relato muy racista. Entonces, cuando llegan allá, obviamente empiezan con este relato de que estos son pueblos, lo que dice Colón el 12 de octubre en su diario, que estos son pueblos sin secta, significando con eso que son pueblos sin religión. Y si no tienen religión, no tienen alma. Y si no tienen alma, no tienen Dios. Y si no tienen Dios, pues entonces son como, o sea, no tienen Dios, no tienen alma, entonces son como animales en la fauna, ¿ves? Porque no son seres humanos a plenitud, son como animales. Y por tanto, no es un pecado a los ojos de Dios el esclavizarlos, los abusos, etcétera. Hay que hablar de cómo las élites de este sistema son élites racistas, patriarcales,
explotadoras, capitalistas, toda la lista de las jerarquías de dominación de este sistema, pero además son pedófilos. O sea, Cristóbal Colón y el grupo que vino con Cristóbal Colón generó una red de trata de mujeres de los pueblos originarios, ¿no? Y además de niñas y de niños, o sea, de violaciones y abusos impresionantes. Esto no es nuevo. El caso Epstein es una continuidad de algo que lleva siglos. Estos son élites satánicas en el sentido del concepto del mal. Esta gente y ya no podemos decir que es una metáfora teológica, es que en los juicios, o sea, en los documentos del caso Epstein, estamos viendo que estas élites satánicas hacían rituales satánicos, matando bebés, matando niñas, matando niños, bebiéndose la sangre de los bebés. Eso está todo en los documentos del caso Epstein. El que todavía esté dudando de esto está bastante perdido, con todo respeto, porque son élites cuyo proyecto es la inversión de todo, la inversión satánica de todo. Y eso está ahí desde que Colón se bajó del barco. Eso no es una cosa nueva. Lo que pasa es que ahora queda como súper evidente algo que ya es conocido desde hace muchos siglos, cómo las élites de este sistema han estado abusando de niños, niñas, abusando sexualmente, abusando también en términos de explotación de trabajo, etcétera. Vamos, eso está requete documentado. Pero claro, el caso Epstein nos los pone así en la cara, porque son cosas que supuestamente habían pasado ya, ¿ves? Porque los documentos históricos también están ahí mostrando cómo estas élites han estado haciendo estas barbaridades ya por siglos. Entonces, pero el caso este nos pone así en la cara. Entonces, el debate de las casas de Sepúlveda siglo XVI era un debate de si gente Sepúlveda tomando partido con la gente que decía que estos son pueblos sin alma, y las casas tomando partido diciendo que estos son pueblos que tienen pueblos que bárbaros a cristianizar. Bien, eso se seculariza en el siglo XIX con la idea de pueblos sin la genética humana, el discurso de las casas. Fíjense cómo un debate teológico de la cristiandad del siglo XVI se seculariza en la ciencia moderna en el siglo XIX como pueblos sin alma a pueblos sin la genética humana. Bárbaros a cristianizar, primitivos a civilizar. El discurso de las casas se seculariza en esa línea. Entonces tenemos el discurso de Sepúlveda, el discurso de lo que hoy llamamos el racismo biológico. El discurso de las casas es el discurso que hablamos hoy como el racismo culturalista. Entonces, fíjense, pongo ese ejemplo, pongo el otro ejemplo en la conquista de Al-Ándalus. Aquí la corona castellana puso como forma de autoridad política, como concepto de autoridad política, la idea de unidad como homogeneidad. Es decir, un Estado con una identidad, en este caso cristiana, cuya población dentro de su territorio tiene que corresponder de uno a uno con la identidad del Estado. Es decir, la población tiene que ser cristiana. Entonces, el cristianízate o te mato. El que no sea cristiano, pues se lo cargan con la Inquisición, se lo cargan con las matanzas, las masacres que hicieron a nombre del cristianízate o te mato. Entonces, tenemos un Estado que es homogéneo, cuya pretensión es de hacer correspondiente de uno a uno la identidad del Estado con la identidad de la población. Bien, ese concepto de Estado de la cristiandad se seculariza un siglo, 2 siglos después en la concepción del Estado-nación. Un Estado con una identidad que tiene que corresponder de uno a uno con la identidad de la población. Y eso trae más problemas que soluciones, porque eso es una ficción. No existe en ninguna parte del mundo un Estado que pueda tener una correspondencia de uno a uno entre la identidad del Estado y la identidad de la población. Eso es una gran ficción que crea más problemas que soluciones.
porque lo que hace eso es dejar por fuera todas las poblaciones cuya identidad no corresponda con la del Estado. Y entonces esas poblaciones son sometidas a la exclusión, a la dominación, a la explotación, incluso al exterminio genocida. Entonces, esa estructura, fíjense cómo estoy mencionando aquí algunos ejemplos de lo que intento decir, cómo la modernidad es la secularización, en el proyecto civilizatorio es la secularización de las narrativas, las jerarquías de dominación de la cristiandad. Lo que pasa es que luego se quita el lenguaje teológico y se deja el contenido de esa cosmología. Cuando usted rasca la modernidad y empieza a escarbar, encuentra debajo de ella la cristiandad, porque la cristiandad está como camuflajeada debajo de un discurso que lo van a adornar o hablan ahora no hablan de cristianismo, hablan de la identidad del Estado-nación, ¿no? Ahora no hablan de pueblos sin alma, ahora dicen pueblos sin la genética humana, o ahora no hablan de bárbaros a cristianizar, sino primitivos a civilizar y así por el estilo. Todo eso es el mismo perro con otro collar. O sea, las narrativas modernas es la continuidad de la secularización de los discursos de la modernidad como sistema civilizatorio de muerte. Y ahora quiero hablar hay muchos ejemplos, me voy a limitar a uno más, que creo que es central para la discusión de hoy, y es el dualismo entre seres divinos y naturaleza. Bien, todo esto, la cristiandad tiene un origen en el siglo IV, cuando Constantino adopta la identidad cristiana del imperio, pero elimina la cosmovisión holística del cristianismo unitario y pone allí el cristianismo trinitario, que va a poner allí un dualismo mente-cuerpo, un dualismo naturaleza humano, etcétera. Este dualismo que va a continuar hasta nuestros días, pero ahora secularizado, está en el centro de la destrucción ecológica planetaria. Me explico. El dualismo, lo que plantea la cristiandad en el dualismo, cuando imponen este dualismo, de hecho, Europa sucumbe en un proceso de oscurantismo que duró 1400 años. Porque ¿qué pasaba cuando se dice que la naturaleza es el territorio del demonio? Y los seres divinos eran el emperador y sus seguidores. Más adelante es el señor feudal y sus seguidores, y la naturaleza son los seres vivos del terreno del diablo, del demonio. Entonces se demoniza la naturaleza aparece como enemiga. La naturaleza es enemiga, no es amiga, es enemiga. Entonces, eso hizo que, por ejemplo, entrara un oscurantismo porque no se podía hacer ciencia. Cualquier científico que experimentara con las fuerzas de la naturaleza era inmediatamente acusado de estar jugando con las fuerzas del demonio y los quemaban vivos, ¿no? Eran sometidos a la tortura de la Inquisición hasta que los mataban. Por eso Galileo, cuando ves las cartas de Galileo, todavía en el siglo XVII, 1200 años después, todavía Galileo está aterrorizado de que lo vayan a quemar vivo, porque las fuerzas de la cristiandad entendían que cualquier persona que descubriera algo en la naturaleza que fuera contrario a los dogmas, inmediatamente te acusaban de estar jugando con las fuerzas del demonio. Entonces, esto hizo que se generara un dualismo entre lo que llamaban los seres divinos, que era el emperador y su séquito, más adelante el monarca y su séquito, más adelante el presidente de la república y su séquito, y del otro lado la naturaleza. Pero ¿qué pasaba con los seres humanos que no entraban en la definición hegemónica de la cristiandad? Esos seres humanos eran demonizados, eran puestos del lado de la naturaleza. Y por aquí empieza el tema de la imbricación entre destrucción de la naturaleza y racismo, porque ahí empiezan a clasificar seres humanos como seres diabólicos, los ponen del otro lado,
¿no? Seres humanos que no entraban en las definiciones hegemónicas de los seres divinos, ¿no? Que eran los seres del poder y sus seguidores. Entonces ponían del otro lado a todos, o sea, sexualidades diversas, espiritualidades diversas, etcétera. Todo lo que fuera identitariamente diferente lo ponían del lado del demonio y eran sometidos ¿a qué? Al exterminio. Los quemaban vivos. O sea, y por eso estoy llamando la atención a este dualismo, porque ¿qué pasa cuando ese dualismo se seculariza en el mundo moderno? Empezó con Francis Bacon, el filósofo del siglo XVI, seguido por René Descartes, filósofo del siglo XVII, que traen este dualismo de la cristiandad, pero le quitan el lenguaje teológico, observen esto, le quitan el lenguaje teológico, ya no van a decir que la naturaleza es el diablo y el demonio, pero van a decir que la naturaleza es violenta, que la naturaleza es salvaje, que la naturaleza amenaza la vida de los seres humanos, que hay que dominar la naturaleza, que hay que explotarla e incluso hasta exterminarla, porque la naturaleza es un peligro para los seres humanos. Entonces, ya se fijan cómo otra vez el mismo perro con otro collar. O sea, le quitaste el lenguaje teológico, pero dejaste allí los dualismos de la cristiandad. No lo superaste, te quedaste en el dualismo de la cristiandad, pero lo secularizaste en lugar de, a nombre ahora de un proyecto científico, ¿no? Científico moderno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos tecnología que se produce a partir del dualismo cartesiano, toda tecnología tiene cosmología, no hay tecnología neutral. Todas las tecnologías están constituidas por categorías cosmológicas. No existe neutralidad en la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezas a producir tecnología con esa idea estúpida de que los seres humanos están insulados, separados de los ciclos de reproducción de la naturaleza, como dos mundos aparte, ese dualismo ontológico entre lo humano y las otras formas de vida, ahí tienes ya la racionalidad de la destrucción de la vida, porque cualquier tecnología que tú produzcas a partir de esa cosmología tiene allí la racionalidad de destrucción de la vida, porque no tienes conciencia de tener los cuidados, ¿no? Porque piensas estúpidamente que puedes destruir lo que está alrededor, no tienes que tener cuidados con la tecnología que produzca, porque la vida humana va a seguir, porque somos dualistamente separados, insulados de la forma de reproducción de la vida, como si los humanos no fuéramos naturaleza, como si los humanos no estuviéramos implicados en los ciclos de reproducción de la naturaleza. Por eso yo tengo dificultad con los científicos que dicen que el momento en que hablan del antropoceno, el momento en que los humanos entramos en los ciclos de reproducción de la naturaleza para destruirla, lo ubican en el siglo XVII. Entonces, ¿qué pasa? Cuando miramos con cuidado, el siglo XVII es el momento en que se produce el cartesianismo, ¿ves? Como cosmovisión del capitalismo global. Llevamos 400 años produciendo tecnología con el dualismo cartesiano, con la racionalidad de la destrucción de la vida. Eso es muy diferente cuando tienes una cosmovisión holística. Las cosmovisiones holísticas siempre entendieron que estamos en un solo cosmos y que todas las formas de vida coexisten dentro de ese cosmos y que tienes que tener los cuidados cuando tú vas a trabajar sobre la Tierra o sobre tu medio ambiente de no destruirlo, porque si lo destruyes, te destruyes tú también. O sea, eso era sentido común en esas cosmologías. Y eso, por eso yo digo, el problema de la crisis civilizatoria de una civilización de muerte que se ha metido en los ciclos de reproducción de la naturaleza para destruirlo, no es un problema de los humanos, porque los humanos llevamos en el planeta Tierra miles de años. Han habido miles de civilizaciones que con todos sus problemas, críticas, lo que tú quieras, tener una visión holística en la relación entre humano y naturaleza que hacía que no produjeran tecnología destructiva de la vida. Llevamos miles de años aquí y ninguna civilización ha destruido la vida, excepto esta. Esta civilización lleva ya desde el siglo XVII para acá, que es cuando los científicos identifican ese momento,
destruyendo la vida, porque con esa cosmovisión no tienen los cuidados a la hora de hacer tecnología de tener allí la racionalidad de la reproducción de la vida. Por eso yo siempre digo, la descolonización no es una opción entre otras, es una necesidad, porque si nosotros no nos descolonizamos de estas cosmovisiones dualistas y seguimos produciendo tecnología con la racionalidad dualista del dualismo cartesiano, que es la secularización del dualismo de la cristiandad, vamos a seguir destruyendo la vida. O sea, vamos a seguir, vamos de cabeza para la destrucción de la vida en el planeta Tierra. Entonces, necesitamos hacer una descolonización de eso y volver a cosmologías holísticas, que entendamos que los ciclos de la naturaleza, los humanos estamos implicados allí, que nosotros somos naturaleza, que nosotros no somos seres aparte de la naturaleza y que tenemos que, a la hora de hacer tecnología, tener los cuidados de que cualquier cosa que hagamos, pensar en la racionalidad de la reproducción de la vida. Y eso era lo que hacían las cosmologías holísticas del pasado. Tenían una racionalidad allí que llevaba a la racionalidad de la reproducción de la vida en cada tecnología que hacían. De hecho, los pueblos originarios hacen rituales todavía hasta el día de hoy para poner una semilla en la tierra. Y el mundo moderno se burla. Mira esa gente que tienen que hacer rituales para poner una semilla y se burlan cuando realmente lo que están mostrando es un respeto a los ciclos de reproducción de la naturaleza. Y eso es desde el punto de vista secular moderno, se toma como una burla, ¿no? Porque es inconcebible desde un punto de vista secular moderno que tú hagas un ritual de respeto a los seres vivos con los cuales tú te estás relacionando en la naturaleza. Entonces, esto está en el centro de esto, está el concepto sujeto-objeto de la ciencia moderna y de la cosmovisión moderna. Sujeto-objeto. Lo que hace el mundo moderno como secularización de la cristiandad es transformar todo lo que te rodea en cosas, en objetos. O sea, los seres vivos de la naturaleza, que son sujetos, son transformados en objetos. Los seres humanos que son clasificados del lado de la naturaleza, ¿no? Racializados, inferiorizados racialmente, los ponen del lado de la naturaleza, ¿no? En el mundo de la cristiandad como seres demoníacos y en el mundo moderno como seres inferiores, que son como los animales en la naturaleza. Entonces, fíjense cómo las dos cosas van imbricadas. Ese dualismo humano-naturaleza está imbricado con el dualismo superior-inferior sobre la línea del humano del racismo. Entonces, las dos cosas van así como imbricadas. Entonces, la clasificación de seres humanos que no entran en las definiciones hegemónicas de los seres divinos en el momento de la cristiandad o de los seres hegemónicos en el momento de la modernidad, entonces son lanzados del lado de la naturaleza como seres inferiores. ¿Ven? Porque la secularización implica que le quitas el lenguaje teológico, pero mantienes el mismo dualismo y la misma jerarquía de superioridad e inferioridad, ¿ves? De los seres divinos sobre los seres vivos de la naturaleza. Y eso ahora metes ahí un montón de gente que son humanos, pero que ahora los metes de ese lado porque los clasificas como gente que no tiene alma en un primer momento y más adelante como gente que no tiene la genética humana. ¿Ves? Entonces, esto tiene todo que ver con el tema de la racionalidad moderna, que entonces transforma en objetos y cosas todo lo que les rodea. O sea, el sujeto es siempre el hombre blanco occidental que se pone allí de sujeto, el ser activo sobre los procesos, y los demás son seres pasivos, ¿no? Sujetos a la dominación, a la extracción, al dominio, al abuso, ¿no? De estos seres que en el pasado llamábamos divinos y ahora se llaman los seres superiores, ¿no? Entonces, tenemos entonces que todas esas, todo el mundo moderno se construye sobre esa relación sujeto-objeto, donde hacemos de la naturaleza objeto, cosa
que luego va a ser mercantilizada. Y cuando tú haces de la naturaleza cosa, la mercantilizas, ya está ahí la racionalidad, la destrucción de la vida. Porque ya la naturaleza es un medio, no es un fin. Es un medio para hacer ganancia. Porque si a esta cosmovisión dualista le añades las lógicas de expoliación capitalista, pues ya tienes la sopa del desastre en que estamos. Porque entonces ya la misma racionalidad de producción de tecnología te lleva a destruir la vida y encima de eso tienes una lógica de acumulación de capital y de ganancia que quiere ganancia esta noche y se lleva por el medio todo lo que sea con tal de hacer ganancia, pues ahí ya tienes la fórmula de dónde estamos. Entonces, miramos el siglo, esta relación sujeto-objeto tenemos que descolonizarla, porque en realidad la naturaleza no son objetos. Si tú vas a los pueblos originarios, para los pueblos originarios la naturaleza son sujetos, son seres vivos que actúan sobre la ecología del medio ambiente. O sea, que no son pasivos, que no son objetos inertes, sino que actúan. Entonces, hay toda una epistemología alrededor de la concepción de la naturaleza como seres vivos y como sujetos, no como objetos. De la misma manera que hay montones de seres humanos que clasificamos como objetos, bien, en las ciencias sociales, etcétera. Esta relación sujeto-objeto es problemática, o sea, porque los seres humanos también somos sujetos. Entonces, en el momento que tú cosificas la naturaleza, los seres vivos, incluidos los seres humanos, ya tenemos el problema ahí de frente de la superioridad siempre del sujeto sobre el objeto y de la instrumentalización del objeto para beneficio del sujeto. O sea, la relación costo-beneficio del sistema capitalista que está imbricada con esta relación sujeto-objeto. Entonces, parte de descolonizar la ciencia moderna es descolonizarnos de la epistemología sujeto-objeto, que es también parte del problema. La ciencia moderna está metida de cabeza en la destrucción de la vida planetaria, también por esta relación sujeto-objeto que construye y porque no tiene límites, se lleva por el medio lo que sea, no hay ética de reproducción o producción de la vida. O sea, la ciencia moderna es la nueva cristiandad, que tienen ahí sus jerarquías eclesiásticas, que lo que un científico diga que hay que hacer va a misa porque lo dijo un científico, aunque se lleve por el medio de la humanidad, aunque sean la producción de tecnologías que destruyen la vida del planeta, que destruyen seres humanos, etc. Pero a nombre de la ciencia se justifica cualquier cosa, igual que antes, a nombre de Dios se justificaba cualquier cosa. Ahora hacen lo mismo desde la ciencia moderna. Entonces, estamos construyendo tecnología nuclear, bombas nucleares justificadas bajo el concepto de que son de que el sujeto, en este caso el científico, tiene la autoridad de poder hacer lo que sea, lo que le dé la gana en nombre de la ciencia, sin límite, sin ningún límite. Entonces, una ciencia que no tiene límite es una ciencia donde todo vale. Una ciencia donde todo vale es una ciencia que no tiene ética. Y entonces una ciencia que no tiene ética es una ciencia destructiva de la vida, porque cualquier cosa vale. O sea, cualquier científico se inventa cualquier cosa y ya. Ahora, la inteligencia artificial, estamos mirando los peligros que tiene la inteligencia artificial y no hay nada que pare eso. No hay nada que ponga unas normas, unos parámetros de hasta dónde llegamos con eso. Y ya hay técnicos, personas en las altas jerarquías de Google y de plataformas digitales en el Silicon Valley que han renunciado a sus trabajos para anunciarle al mundo, denunciar ante el mundo el peligro en que estamos con este proyecto que tiene la élite de Davos y las élites de Silicon Valley de generar una inteligencia artificial que ya empieza a decidir por los seres humanos, ¿no? De manera autónoma. Y cómo eso está pone en peligro la vida de la humanidad.
Y esos ejecutivos que empiezan a renunciar a sus trabajos, pues no lo pueden hacer desde sus trabajos, legalmente no pueden hacerlo. Ellos firman unos contratos que no pueden en público decir nada, pero renuncian y salen a denunciar porque ellos dicen que estamos más cerca que nunca de lo que esa gente llama el transhumanismo, que es la robotización de los seres humanos. Transformar, o sea, si ahora los algoritmos, nosotros vemos los algoritmos como algo que está formateando nuestras opiniones, nuestras maneras de pensar y actuar, imagínate el transhumanismo, que eso es un chip que te meten en la nube, en el cloud, directamente, donde los algoritmos se van a quedar como juego de niños, al lado de la robotización de seres humanos, donde ya no vas a tener autonomía, pero de nada, porque vas a estar formateado directamente con la nube. Y eso es lo que se llama transhumanismo. Eso se está discutiendo en las élites de Davos. Discuten esto todos los años. Estos son cosas que están pasando mientras hablamos, que son distópicas, que nos recuerdan películas que vimos hace años de ciencia ficción. Y lo que dicen estos científicos o estos tecnólogos o administradores de estas plataformas que han renunciado es que estamos más cerca de lo que la gente se imagina de eso. Es decir, que la tecnología ya está ahí para hacer eso. Y que estamos a la vuelta de la esquina. Eso es lo que denuncia esta gente. Entonces, fíjense, este sistema civilizatorio siempre promete algo que lo invierte. O sea, la cristiandad invirtió el cristianismo. O sea, el cristianismo predicaba el reino aquí en la tierra y la cristiandad lo mandó a después de la vida, o sea, en el cielo, ¿no? O sea, invirtieron todo el mensaje de Jesús originario, ¿no? El del cristianismo, el cristianismo unitario originario, que predicaba amor, y claro, la cristiandad lo invierte en odio a los demás que clasifican como demonios, ¿no? Como gente demonizada. Y venían en un primer momento salvando almas. Cristianízate o te mato. Y claro, el proyecto parecía altruista. Yo vengo a salvar tu alma. Bien, parecía bonito, ¿no? Y luego llegan con la espada y la Biblia con el cristianízate o te mato. Bien, es la inversión de todo. Mataron a millones de seres humanos, siglo XVI y XVII, a nombre de cristianízate o te mato. Luego, siglo XIX, civilízate o te mato. Entonces, millones de seres humanos, sobre todo pueblos originarios, fueron asesinados en masa en el siglo XIX a nombre de civilízate o te mato. Porque a nombre de la civilización, entonces, ¿ellos qué traen? Traen la violencia, el despojo, el que te tienes que asimilar a lo que ellos digan, y si tú te opones, tú eres un obstáculo a la civilización y el progreso. Y entonces hay que eliminarte. Lo mismo que en la cristiandad. Yo vengo a que tú salvar tu alma, pero si tú te opones, yo voy a tener que matarte para salvar tu alma de tu barbarie. Entonces, es toda la inversión. Ellos invierten todo al revés de lo que prometen. Ellos prometen una cosa y hacen otra. Y eso es así durante 500 años. El desarrollo te mato, siglo XX, donde a nombre del desarrollo, claro, la mayoría de los pueblos estaban empobrecidos después de 400 años de colonialismo y de saqueo colonial. Ahora dicen, no, es que tú tienes una cultura de la pobreza y ahora venimos a salvarte y a traer desarrollo. Y para desarrollarte, aquí está la receta del desarrollo. Abre tu país a la explotación de la mano de obra ante transnacionales de los imperialismos occidentales. Deja que saquen la riqueza natural de tu país. Algún día serás como nosotros en los pueblos occidentales ricos, etcétera. Entonces, esa promesa nunca llega. Siempre es una promesa de salvación que nunca llega, porque lo que hacen es, todo lo hacen invertidamente. Te prometen desarrollo, pero es para acabar de explotarte y dominarte. Y luego democratízate o te mato, siglo XXI ahora. Llevamos 20 años de democratízate o te mato. O sea, toda esa, y algunos de esos dictadores que ellos mismos tumbaron fueron los mismos que ellos pusieron en los golpes de Estado de la CIA. Pero ahora dicen que tú tienes una cultura autoritaria y venimos a enseñarte democracia. ¿Cómo? Bombardeando, invadiendo tu país,
con tanques de guerra, con aviones militares bombardeando por todos lados. O sea, cuando tú lo piensas bien, se parece mucho a la descripción teológica de lo que se conoce como el satanismo. O sea, es como satánica la cosa. Esta gente viene prometiéndote cosas, invierten todo y arrasan con la vida de la gente. De una manera realmente el mal encarnado, ¿no? El mal encarnado en estas élites que llevan 500 años haciendo estas barbaridades, millones de seres humanos asesinados con el desarrollo de Totemato en el siglo XX. En Indonesia, en el primer mes del golpe de Estado, mataron a más de 1 millón de personas. En el primer mes del golpe de Estado de la CIA, pusieron dictaduras militares desarrollistas a través de golpe de Estado de la CIA por todo el planeta, a nombre de desarrollo de Totemato. Luego, siglo XXI, estas invasiones que hemos visto, y ahora estamos en otro momento, que es ese momento donde ya los imperios occidentales se les ha caído la careta, los imperios occidentales ya no tienen, están en una decadencia imperial y civilizatoria, ya no tienen que venderte, y ahora está el emperador al desnudo. Ya no vienen ya ni siquiera, o sea, sabíamos que todos esos discursos de cristianizarte, de desarrollarte, civilizarte, democratizarte, sabemos que todo eso era fake news y era un pretexto para luego meterse en tu país y hacer lo opuesto. Eso ya lo vimos en la historia y no hay que volver sobre eso. Pero es que ya ni eso está planteado. Ahora es suicídate o te mato, porque hay que poner aquí frente a las playas de Gaza un complejo hotelero y se acabó. Ya no hay, y porque yo lo digo, y se acabó. No hay nada que explicar ni que justificar. Y estamos en ese momento. Y resulta que ahora vemos que se desata esta guerra que estamos viendo, ¿no? De este Estado genocida, que es el Estado sionista, que lleva un genocidio contra el pueblo palestino, pero ya desde hace décadas. Esto no es nuevo. La gente se ha enterado recientemente porque lo que ha pasado en Gaza ha sido brutal. Pero si tú miras la historia de Palestina en los últimos 80 años, tú vas a ver, es más, los últimos 100 años, vas a ver que esto va sistemáticamente avanzando. El exterminio de ese pueblo, la limpieza étnica de ese pueblo. Allí se está haciendo, esta es la segunda Nakba, los palestinos se acuerdan que hablan de la Nakba. La primera Nakba fue, ¿dónde? Aquí en las Alpujarras. Esa fue la primera Nakba, donde se practicó el colonialismo de población moderno, que es el que están aplicando en Palestina, el mismo. Por eso yo digo que el Estado de Israel no es un Estado judío, es un Estado de la cristiandad, como teología de dominación. Es un Estado moderno, occidental, de la cristiandad. Y ese Estado está haciendo lo mismo que se hizo aquí en las Alpujarras, que llegaron a las casas de la gente y sacaron a la gente por la fuerza, los masacraron y se quedaron con sus viviendas, con sus territorios, con sus tierras, con todo, masacrando a la gente. Y eso pasó aquí en la conquista de Al-Ándalus y sobre todo en el periodo en que conquistan las Alpujarras, porque allá en las Alpujarras ya no había ni siquiera, recordemos que en ese momento muchos musulmanes o judíos que para salvarse decían que se habían convertido, ¿no? Los sometían a formas de trabajo, vamos, coercitiva en la encomienda, ¿no? En el sistema de la encomienda. Eran súper explotados, con esto termino. Eran súper explotados, ¿verdad? Pues el sistema de la encomienda de explotación del trabajo eran sometidos allí. Entonces mucha gente huía para el norte de África, cruzaban el Mediterráneo y se iban los que sobrevivían, ¿no? Bueno, pues ese es ese modelo de colonialismo de población, donde el colonizador le interesa quedarse con tu tierra, tu casa, tu territorio, ¿no? No tanto con explotar tu trabajo, sino quedarme con todo lo tuyo, está inherentemente imbricado con genocidio, porque no hay colonialismo de población sin genocidio. Para poder quedarse con tus tierras, tienen que acudir a la violencia y sacar a la gente por la fuerza.
hacer limpieza étnica del territorio. Por eso es que el colonialismo de población es tan letal. Donde quiera que hay colonialismo de población, hay genocidio, y eso lleva más de 500 años. Y Palestina es un ejemplo reciente que lo estamos viendo en vivo a todo color de lo que vivieron aquí los judíos y los musulmanes en la conquista de Granada y de las Alpujarras, lo que vivieron los pueblos originarios en las Américas, en Argentina, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Zimbabue, etcétera. Ese tipo de colonialismo es letal y es un colonialismo de destrucción de la vida. Entonces, ese es el Estado que hoy está llevando a cabo una matanza por donde quiera que se mete, ya no solamente contra palestinos, sino contra todos los pueblos de la región, porque tienen el proyecto del Gran Israel. Y el proyecto del Gran Israel, volvemos otra vez al tema de la cristiandad, es un proyecto bíblico de la cristiandad, no es ni siquiera de los judíos. Que la idea, esta idea o esta interpretación de que la llegada de Jesús va a venir una vez Israel ocupe todo lo que se llama el Gran Israel, que es ocupar el Líbano, Siria, Irak, quedarse con todos los territorios, ahí va a llegar Jesús, es una idea de los protestantes fundamentalistas británicos y americanos. Y esa es la idea que comenzó el sionismo antes que los judíos se hicieran sionistas en el siglo XIX. Empezó con grupos de la cristiandad del Imperio Británico lanzando esta idea y luego implementándola con la declaración de Balfour en la Primera Guerra Mundial, cuando hacen de Palestina una colonia británica y empiezan ahí todo el proceso de colonialismo de población, de poblaciones judías europeas ocupando las tierras allí. Claro, porque ellos no querían judíos al lado, ellos querían los judíos que se fueran lejos porque eran racistas contra los judíos. El antisemitismo europeo echó a los judíos hacia Palestina, hacia otro lado, con un proyecto de colonialismo de población, porque ellos no toleraban que los judíos se quedaran en territorio europeo. O sea, vamos a ver las raíces de esto. Y entonces, estamos ahora mismo en un momento mesiánico, donde se hace transparente al mundo lo que realmente está pasando. O sea, ya no se encubre nada, está todo al desnudo. Ya no hay pretensión de nada. O sea, ya, pues porque sí. Yo estoy aquí invadiendo este país porque sí, porque yo quiero quedarme con tu tierra, yo quiero quedarme con el petróleo venezolano, el petróleo venezolano es mío. Y, sí, el petróleo venezolano es mío y se acabó, ¿entiendes? Y se acabó. Todo es mío. Esa es la subjetividad del colono, que para ellos todo es de ellos. Y entonces cualquier cosa que ellos ven, aunque esté bien lejos, eso es mío y lo voy a tomar. Entonces, esa subjetividad es una subjetividad que objetiva todo, cosifica todo y es destructiva de la vida a escala planetaria. Muchas gracias.